Bueno, vamos a dialogar a partir de este momento de un tema que verdaderamente nos está preocupando a todos. Vivimos hablando, cuando hablamos del tema de seguridad, cuando hablamos de hechos policiales, vivimos hablando de la violencia que tenemos a nuestro alrededor. Y siempre caemos en lugares comunes. Es la sociedad que está viviendo de manera violenta, trasladamos eso a los pequeños o a las pequeñas anécdotas que podemos tener cuando vemos discusiones en el tránsito o las peleas que la gente puede tener, por ejemplo, aquellas personas que trabajan atendiendo a público. Uno imagina que debe ser uno de los retos más fuertes que debe presentar hoy por hoy para el psicoanálisis. Y el 6º Congreso de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, bueno, justamente abordará esta temática, la temática de estas figuras actuales que tenemos de violencia en nuestra sociedad. Vamos a hablar de este tema con Alicia Constanzo, con Luis Correa, psicólogos y docentes. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos aquí en la mañana de Arriba Gente. Es muy común que cuando hablamos del tema de violencia hablemos como de una suerte de aumento de la agresividad, de la intolerancia en nuestra sociedad. ¿Es algo así? ¿La percepción que tenemos es real? ¿O estuvo siempre en la naturaleza del ser humano y de la sociedad uruguaya esta violencia, solo que ahora la visibilizamos más? Bueno, probablemente la respuesta sea sí y no. Porque es cierto, lo que tú decís se visibiliza mucho más, hay mucho más sensibilidad, por ejemplo, frente a la agresividad del otro, el bullying, es decir, cosas que por ahí antes sucedían y que no había demasiada reacción social frente a eso. O se decía, bueno, son cosas que pasan en las familias, puertas adentro. Hoy está mucho más visibilizado, pero a su vez hay algunas condiciones del entorno, del medio, de las redes, que favorecen a veces estas expresiones y favorecen y las alimentan también. Yo recuerdo que en nuestras épocas escolares o liceales, las reacciones, digamos, de la mayoría en torno a una posible pelea, enfrentamiento, riña entre dos estudiantes, siempre fueron muy similares. Hoy hay elementos que hacen que la participación de quienes rodean y a veces hasta fomentan ese enfrentamiento se multiplique por el tema de las redes sociales. Eso sí puede estar influyendo en que, a ver si se entiende el término a qué apunto, nos sintamos más patota porque participamos de una manera que nos parece que no daña, porque es solamente a partir del compartir ese video. Sí, eso es verdad. Me gustaría ir un pasito antes. ¿Cómo no? Tú hablaste de agresividad, hablaste de violencia. Para hacer una distinción, la agresividad es parte de los instrumentos que tenemos los seres humanos en nuestro programa genético para responder a determinadas situaciones, ¿no? Lo que los neurólogos llaman el centro del ataque-huida, digamos que fue concebido por la naturaleza para cuando el ser humano vivía no en condiciones de civilización, ¿no? Lo compartimos con otras especies. Es la capacidad de evaluar una situación y ver si lo que conviene es tomar una actitud defensiva, huyendo, o una actitud agresiva frente a una presa, por ejemplo, cuando se trata de... Eso es parte de nuestro programa genético y es una parte de nuestro cerebro que compartimos con los reptiles, con otros mamíferos, con otras especies. La violencia es la puesta en acto de esa capacidad contra otro ser humano. Podría no ser, y hoy discutían, Claro. Tenemos una sensibilidad frente Por el tema de los animales, ¿no? por ejemplo, que no teníamos antes tampoco, que ni nos preocupábamos de estos temas, ¿no? Entonces, la cuestión es si las manifestaciones de esa agresividad en acto, en acciones contra otras personas, está más o menos aumentada, o como decía Alicia, si lo que ha aumentado es la sensibilidad, el horizonte de valores que tenemos que nos hace considerar que ciertas formas que antes estaban naturalizadas o normalizadas de la violencia, hoy en día no las vivimos de la misma manera. En ese sentido, más allá de que podamos tener ciertas preocupaciones, como tú manifestabas al comienzo, tal vez estamos, quiero ser optimista, en un cambio civilizatorio, en un cambio de sensibilidad, donde ciertas cosas están empezando a tener otro tipo de respuesta, a exigir otro tipo de respuesta. Ahora,
el impulso lo vamos a seguir teniendo. Las ganas de matar a alguien, exagerando un poco, pero lo decimos Claro, hasta sí, con el sí, lenguaje sí. cotidiano, lo seguimos teniendo. La cuestión es, ¿qué hacemos con ese impulso, con esa pulsión, como dice el psicoanálisis, ¿no? Actuarla sería verdaderamente hacer una agresión contra otra persona y cometer un acto de violencia. La cuestión es que el ser humano está dotado de la capacidad de reflexionar, de pensar, lo que en psicoanálisis llamamos el proceso secundario. Pero para poder pensar necesitamos conceptos, necesitamos palabras. Por lo tanto, vamos al tema de la educación, de la formación y todas las otras cuestiones conexas a este tema. Y a veces tenemos la sensación que cuando no tenemos los ladrillos del pensamiento, es decir, las palabras o los conceptos claramente incorporados, introyectados desde el comienzo, entonces la facilitación para el acto violento es mucho más, está mucho más próxima, Claro. mucho más sencilla, ¿no? Queda más allanado el camino para todo eso. Exactamente, es como... ¿Y cómo lo notan ustedes, ya que estamos hablando de este congreso que tienen, cómo lo notan ustedes en la consulta? ¿Cómo lo notan en el consultorio este tipo de manifestaciones o de realidades que ustedes a diario deben vivir en el trabajo que hacen, en lo cotidiano, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la consulta con adolescentes, ¿no? Tanto por parte de los padres, muchas veces preocupados por estas reacciones, como los propios chicos, a veces por lo que a ellos les pasa y viven, o su entorno, sus compañeros, ¿no? A veces muy preocupados por esto. Queda de manifiesto rápidamente todo esto. Rápidamente, a ver, ya es muy característico en un adolescente que el pienso viene mucho después. Sí, sí. Parte de esa etapa, ¿no? Pero en esto que decía Humberto, cuando está más facilitado también por el anonimato de las redes y por la posibilidad ahora, la posibilidad y casi la imposición de exponerse, ¿no? Hay una antropóloga argentina que viene al Congreso, que es muy interesante, Paula Sibilia, que habla de la extimidad, que es justamente como la obligación prácticamente de exponer la intimidad, ¿no? La intimidad ha cambiado de concepto. Para los chicos la intimidad son las redes. Sí. Es donde no están papá y mamá. Por eso se están corriendo, por ejemplo, el Facebook ya es de los veteranos. Sí, el Facebook ya es cosa de viejo. Ya para los jóvenes Ahí no. está. No. Entonces los espacios para ellos son donde no están los padres o donde no están los adultos, ¿no? Y ahí, bueno, se pueden dar muchas cosas y a veces, gracias al anonimato, todos estos comentarios, los likes o los no, ¿no? Ah, no estuviste en tal lado, dijiste tal cosa, mira tal otra, comentarios sobre las fotos. Y bueno, todas esas cosas hacen un caldo de cultivo para que... Entonces, las nuevas herramientas han potenciado todas estas manifestaciones, digamos. Ahí está. Potencian lo que ya venía. Tal vez no sean generadoras, pero potencian. Exactamente. Exactamente. Sí. Sobre todo de violencia simbólica, ¿no? Sí, claro. Violencia a través de las expresiones verbales, pero que tiene efectos que son los que más percibimos nosotros, Sí, además, claro. ¿no? Salvo los colegas que trabajan en situaciones de violencia, con víctimas de violencia o incluso con perpetradores de violencia, con varones golpeadores o violentos con sus parejas, que es una consulta muy acotada, pero que evidentemente, dada la dimensión del problema, hay que fomentar que se desarrolle. La violencia simbólica, esta de la que hablamos, es la que más frecuentemente transita los consultorios de la clínica común. Hay un par de cosas además que me parece que tienen interés en relación a esto. El psicoanálisis da cuenta de muchas de las cuestiones que tienen que ver con el ser humano, pero no de todas, ¿no? Entonces es una disciplina que está naturalmente llamada a ser interdisciplinaria y a conectarse con otras disciplinas del entorno. Por lo tanto, en el Congreso vamos a tener la presencia de médicos forenses, de especialistas en derecho, de antropólogos, que nos van a ayudar a pensar y ver cuál es nuestro aporte. Pero hay una cosa, ahora veía en el diario que ustedes tienen allí, Sí. una foto de fútbol, esta pasión que tenemos todos, ¿no? El deporte es un área interesante en relación a esto, porque es de los dispositivos que la sociedad se ha dado para canalizar la agresividad de una manera positiva, ¿no? Tenemos un enfrentamiento que es simbólico, las escuadras se enfrentan con uniformes como hacían los soldados en el ejército, pero es un juego. El problema es cuando se pierde esa noción de juego y el deporte se transforma en algo violento. Entonces deja de cumplir la misión que tenía como canalizador de la agresividad, un canalizador positivo, que además genera valores que son muy buenos para la sociedad, y se transforma en un escenario de violencia real. Por eso va a venir ahora el viernes
que viene, este Viernes Santo no, el viernes siguiente, Pablo Alabarces, que no va a participar directamente del Congreso, pero va a participar en una actividad preparatoria en la que vamos a trabajar específicamente el tema de la violencia en el fútbol. ¿Quién puede participar del Congreso? ¿Para quién está dirigido y cómo hacer para sumarse? Bueno, está dirigido básicamente a psicólogos, estudiantes avanzados de psicología, médicos psiquiatras, médicos, eventualmente no psiquiatras, gestores de salud, todas las personas que pueden estar interesadas también, por supuesto, como va a haber otras disciplinas presentes en el Congreso, tanto sociólogos o otro tipo de profesiones vinculadas a la salud que les interese, bueno, el tema de la violencia notoriamente, podrían sí acercarse a la asociación, se inscriben. No sé qué tantos lugares quedan, pero algunos creo que quedan. Formas de comunicarse, entonces, y obtener mayor información. Bueno, en la página web de AUDEP, www.audep.org.ui, o a través del 2402-2066, que es fácil de recordar. Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, para buscarlo por allí y toda la información que requieran para, bueno, poder participar de este 6º Congreso de la asociación. Muchísimas gracias, nos han quedado muchas preguntas, el tema es verdaderamente muy vasto y más que interesante porque, digo, ustedes saben, en nuestro trabajo de información, prácticamente, o sin el prácticamente, a diario estamos manejando justamente temas que tienen que ver con estas figuras actuales de la violencia. Hemos estado dialogando con Alicia Constanzo y con Luis Correa, psicólogos y docentes que han venido a hablarnos de esta temática que abordará el 6º Congreso de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica. Buena jornada y muchas gracias. Gracias a ustedes.